Tenemos con nosotros al presidente de la COE, al señor Antonio Gramendi, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación del diario.es. Señor Gramendi, según los cálculos de la COE, solo 1 de cada 4 euros está llegando al tejido productivo y el resto se invierte, según sus números, en actividades no transformadoras. ¿A qué atribuye esta situación? ¿Cree que se está priorizando la inversión vinculada al sector público? Bueno, lo primero que sí me gustaría, además de rigor, es dar las gracias, ¿no?, al diario.es por la invitación. Es un honor y un placer poder estar con vosotros esta mañana, ¿no? Efectivamente, son datos. La verdad es que nosotros montamos la oficina de los fondos europeos, además con un espíritu, creo que es importante para cuando hable posteriormente, de colaboración. Es decir, de hecho, nosotros estamos con el Gobierno trabajando, tenemos muchísimas reuniones, incluso con el presidente del Gobierno, con la vicepresidenta primera y con los ministros que les afecta esta materia dentro del diálogo social, y cuando hacemos los informes, insisto, los planteamos digo en positivo, y para plantearlos en positivo hay que ver qué es lo que, no digo que falle, qué es lo que pasa para intentar mejorar. Y la realidad es que de los 19.000 millones de euros que vinieron en el 2021, realmente se aplicaron 11.000. Esa es una primera realidad, lo que significa, para empezar, que hay un desfase de 8.000 millones. Yo creo que, y la realidad también, cuando vemos los datos que nos traslada el Gobierno, pues lo que se ve y se demuestra es que al final a las empresas pues les ha llegado pues 1 de cada 4 euros. Y esto, en muchos casos, viene por muchas razones o por varias razones, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es que España, yo creo que todos sabemos, es un país maravilloso, pero es un país diverso. Y España está articulado en autonomías. El 50% de los fondos los gestionan las autonomías. Bueno, pues uno de los problemas que nos encontramos precisamente es de cómo el Gobierno central gestiona el 50% y las autonomías el otro 50%. Pues ahí, desde el punto de vista administrativo, de gestión, ahí hay un cuello de botella. Y de hecho, nosotros impulsamos, planteamos que se cambiara la ley precisamente para que eso se agilizara, y todavía está en el Congreso y tiene que aprobarse. Es decir, pero usted hace poco leía en una entrevista que dijo que había que dar más cancha a las comunidades. No sé cómo se podría pues sí, concretar no, eso. pero es que me lo vas a entender. Es que uno de los problemas, precisamente por esa España diversa, que por supuesto tiene que estar unida, pero diversa, es que muchos de los planteamientos de los fondos vienen desde un planteamiento central del Gobierno. Y, sin embargo, en función de las autonomías, las situaciones, por ejemplo, en el mundo empresarial, cuando hablamos de digitalización, pues sinceramente son diferentes en mi tierra, en el País Vasco, que en otras comunidades autónomas. Y las empresas pueden estar en una disposición de avanzar de una manera que en otra están de otra. Por eso es tan importante, y sobre todo porque las autonomías tienen mucho que decir, que eso se tiene que agilizar. Y de hecho, en algunos casos ha habido contabilizaciones como de dinero que se ha llegado a las autonomías, y como todavía hay ese problema de coordinación, está en estos momentos de vuelta esperando a volver ahí. Es decir, o sea que muchos de los problemas, que yo insisto, no es un problema de que no quiero hacerlo, es un problema de que hay que ajustar y agilizar para que realmente todo aquello fluya. Y luego hay que hablar de las pymes. Es decir, porque yo creo que las pymes es donde realmente tiene que llegar ese planteamiento. España es un país de pymes, y cuando estamos hablando, como decías, o decía el vídeo, ¿no?, de digitalización, de sostenibilidad, cuando estamos hablando de inclusión social o inclusión territorial, que eso es clave también en nuestro país, o cuando estamos hablando de igualdad, realmente yo creo que en los sitios donde más hay que influir y más debiera de llegar este planteamiento de transformación, precisamente es al tejido PYME. Y hay que reconocer que, salvo, por ejemplo, lo que es el kit digital, que es un programa bien armado, realmente pues no está llegando. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque a las pymes, claro, la financiación de estos fondos es del 30%. Para una pyme, y pasado el momento de la pandemia, etcétera, si lo que tiene es un problema de solvencia, ¿no?, de liquidez. Claro, porque la cofinanciación es entre la administración y la empresa. En el caso de las pymes es ese porcentaje. ¿Usted cree que habría que subir ese porcentaje
a determinadas empresas, no sé si lo han hablado con el Gobierno, y que Sí. ese 30, pues a partir de un determinado tamaño pudiese ser, no sé si la mitad o algún cálculo que hayan hecho. Exactamente. Le he hecho yo el Fenomenal. cálculo. Has aprobado el examen de la CIE porque sí. O sea, lo que hemos planteado es que en general en el efecto PYME debiéramos de subir ese nivel a 50. Porque además es que si no va a ser muy difícil. Una transformación digital no es comprar un ordenador, por ejemplo. Pero es verdad que, por ejemplo, pero en el kit digital, que está bien diseñado, que hemos empezado por tramos, la subvención, la ayuda, no, el término subvención no me gusta, pero la ayuda para esa transformación es del 100%. Es decir, es que yo creo que el dinero bien utilizado, lo importante es cómo se hace, en qué proyecto va, pero concretamente en el caso de las pymes es que si no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil llegar. ¿Qué les ha dicho el Gobierno? ¿Hay predisposición para aumentarlo? Bueno, yo creo que la verdad es que nosotros en este caso y con el tema de los fondos tenemos, insisto, como te comentaba, una interlocución yo creo que leal. Y de hecho, cuando nosotros hacemos nuestros informes, no los hacemos en planteamiento crítica, insisto, los hacemos en planteamiento lealtad. Y por tanto yo creo que cuando planteamos los temas se miran. Y efectivamente están las dificultades. Luego también, por ejemplo, está todo el área de los PERTES, que se va anunciando, pero que Habíamos hablado mucho, y más que hablaremos esta tarde de los sí, PERTES. pero concretamente los PERTES que sí que son transformadores, que además hay que ver que son transversales, como le puede pasar al vehículo, ¿no? El vehículo eléctrico es un cambio de paradigma, pero que donde ya no se habla de movilidad, ya no se habla de fabricación de coches, donde no solo son las compañías automovilísticas, es toda la red. España tiene multinacionales de la industria auxiliar del automóvil, es espectacular, las grandes empresas españolas que son empresas familiares además, ¿no? Pero claro, pero no es solo eso, es que hay que hablar de las electrolineras, lo que significa que va a haber que capilarizar el país y ahí va a tener que estar el mundo de la energía. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del tema digital, yo he vivido una experiencia cuando me dijeron que no me preocupara, que estaba el 5G instalado en esa ciudad. Y yo he hecho una experiencia, me hicieron la experiencia de montarme en un coche y no conducirlo, pero yo con el volante, ¿eh? Y, ¿No tuvo miedo? Pues soy de Bilbao, pero sí. Tengo que reconocerlo. Pero lo que es impresionante, una vez pasado el susto, pero se paraba el semáforo, ¿no? Pero lo que es impresionante es cuando te bajas del coche y ya dices, bueno, ya soy un valiente, ya lo tal, es cuando te das cuenta que ese no es el futuro, que es el presente. Es decir, que es que ya que nos vamos a tener que va a cambiar las cosas. Insisto, que se habla de movilidad, de qué servicios va a dar la automoción, etcétera. Yo creo que eso es donde nos debemos empezar a dar cuenta que estamos en un cambio de paradigma en general. Por tanto, por eso los PERTES son tan importantes. Y ahí sí me gustaría, porque me encantaría, y Arsenio, que le tengo aquí a Arsenio, querido director, es un también impulsor de este tema, yo estoy deseando que anuncien el PERTE para lo que es la industria de la información, es decir, para lo que es el sector no solo audiovisual, sino periodístico, que lo necesita, para ser independientes, para tener capacidad de tener vuestras propias plataformas, etcétera, 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 en un modelo que podría ser incluso transversal en español, porque hoy en día, pues como bien sabéis, pues la publicidad se genera por ordenadores, etcétera, etcétera, y es algo que, por ejemplo, en la COE hemos planteado con todos los sectores, y en este caso también con el mundo de lo que son los medios de comunicación, porque pensamos que es muy importante, porque insisto, esto es un tema transversal que tiene que cambiar todo y vosotros para eso sois muy importantes. Y no es peloteo porque lo hemos hecho hace mucho tiempo, lo digo que... Si lo dejamos, como está en casa, le dejamos. En esos informes de la COE, ustedes han alertado en más de una ocasión que los plazos para presentar los proyectos a las convocatorias a veces son poco razonables, y estaba leyendo que aseguran que en algunos casos incluso llegan solo a los 10 días. Supongo que esto, en esta colaboración permanente con las administraciones, sean autonómicas o la Administración del Estado, lo habrán comentado. ¿Por qué no se puede ampliar en algunos casos? Y no sé si está en vías de resolución, porque seguramente nos está escuchando gente que a lo mejor está
precisamente preparando algún plan Bueno, de estos es que y es corriendo, que ese es ¿no? uno de los problemas, como también a la vez que decía el tema de las autonomías, hay proyectos nacionales o proyectos incluso internacionales, porque los fondos pueden gestionarse también con Portugal o con Francia, puede ser interesante un proyecto. O sea, los fondos europeos no son solo unos fondos para este país, que o sea, estamos hablando de más temas. Mira, creo que son como más de 500, 600 convocatorias el último año, pero es que no solo son 10 días, es que son en agosto. O sea, algunas de estas de los 10 días han sido en agosto. Es que es imposible llegar. Y vuelvo a la pyme, porque igual una gran empresa pues tiene una agilidad desde el punto de vista de información, de preparación de equipos, que una pequeña compañía no tiene. Bueno, y efectivamente nos hemos encontrado, insisto, con multitud de convocatorias donde los plazos han sido de 10 días y en agosto. ¿Cree que se está solucionando o por el tiempo que llevamos vamos a ver este agosto también convocatorias de 10 días? Vamos a ver, no, yo espero que la experiencia nos haga ir mejorando a todos. A ver, yo no creo que se haya hecho con mala fe, insisto. No, es un volumen Pero no es mala brutal fe, pero sinceramente yo creo que es una mala praxis. Es decir, que hay que corregir, por eso nosotros lo hemos planteado, que era un poco en la línea que te decía, porque hay que ver cómo somos capaces de plantear los temas. Como por ejemplo hay un tema, aunque suena raro, pero que es fundamental, que así transitamos los ICOs y funcionaron francamente bien. Y es que también estamos reclamando que sea el sector financiero, trabajando con el sector público, o sea, con las administraciones, el que pueda detectar o pueda ponerse en contacto con las pymes, especialmente con las pequeñas. Porque al final son las sucursales de las compañías y son las que realmente conocen al cliente y pueden tener la información para decir, oye, ¿por qué no hacemos esto o lo otro? Y hay un ejemplo de toda la vida que es importante, que muchas veces han sido las propias... los paquetes de subvenciones que venían de Europa, por ejemplo, con el tema del campo, donde la banca, de una forma racional, ha trabajado muchas veces, en este caso, con el pequeño agricultor, precisamente para explicarle qué cosas había y tal, porque es que el tema también es que, como decía antes, que capilaricemos los proyectos, ¿no? Aprovechando que le tenemos aquí, la COE, vamos a hablar de salarios, recomienda a las empresas un esfuerzo de moderación salarial para este año, pero no ha concretado más, o al menos públicamente no ha concretado más. ¿Nos podría dar alguna cifra de referencia del aumento? No, mira, hay varios temas que sí me gustaría plantear y de hecho Unai Sordo le he oído a la mañana y me ha gustado sus declaraciones en el planteamiento, ¿no? Es decir, nosotros no hemos roto nada, es decir, hemos constatado que no podemos llegar a un acuerdo en este tema. Y eso significa que el diálogo social sigue fluyendo, que seguimos trabajando, que hay muchas más mesas abiertas, que él lo ha dicho, que Comisiones no se levanta a la mesa, nosotros tampoco, pero es verdad que hemos tenido... y se ha hecho el esfuerzo, y lo digo de verdad tanto por parte de los sindicatos como nuestra, de intentar llegar a un acuerdo. Y además, creo que vamos a decirlo, que la prueba del 9 son 2 años y medio de muchísimos acuerdos complicadísimos, es decir, desde, no sé, la ley Rider o la ley del trabajo, del teletrabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que son muchos acuerdos, yo creo que además muy potentes, que hemos hecho entre los trabajadores y los empresarios con responsabilidad. Pero es verdad que en estos momentos ha sido difícil llegar a conclusiones porque realmente la situación que estamos viviendo es una situación difícil, es complicada, es una situación que es lo que nos trasladan los economistas, que esperemos que sea transitoria. Es decir, cuando digo transitoria, desde luego de los picos, ¿no?, de lo que es la inflación. Y la recomendación que a nosotros nos plantean los especialistas, incluso el gobernador del Banco de España, es que debe haber una moderación salarial, sobre todo para no hacer el famoso efecto de segunda ronda de la inflación, que la hiciéramos estructural. Y a la vez los sindicatos, lógicamente en su función, pues lo que están planteando es, oiga, aquí hay una inflación y yo no quiero perder mi espacio. Es decir, lo digo porque yo respeto profundamente su planteamiento, además están para eso. ¿Por qué no hemos dado una cifra? Por varias razones. La primera porque
porque depende de los sectores. Hay sectores que pueden ir bien o hay empresas que pueden ir bien y hay muchas que no van bien o hay sectores que no van tan bien. Lo que significa que homogeneizar una cifra, pues realmente igual a unos les parece muy poco o a otros les parece excesivo. Yo creo que es así. Y la realidad es que aparte hay 4.500 mesas abiertas de negociación colectiva en España, que fluyen, que llevan años. El ANC es una recomendación. Hablamos de más cosas que seguiremos hablando, por ejemplo, de formación vamos a seguir hablando, tenemos que hablar, por ejemplo, de los espacios y queremos hablar pues, de ver cuántos espacios, por ejemplo, quedan libres de demanda, vamos a decir, de ofertas de empleo y no se pueden cubrir. O sea, hay muchos temas para poder hablar, ¿no? Pero concretamente en este caso hemos visto en estos momentos que en estos momentos no podemos llegar a ese acuerdo. Y esperemos primero que esa inflación baje, ojalá nos podamos sentar más adelante y es un poco la recomendación que nosotros hemos planteado en ese sentido. Porque el objetivo, que en cualquier caso ya te digo que nosotros nunca, y por eso hemos hablado de productividad, de competitividad, porque el objetivo de los sindicatos, insisto, que es legítimo, pero que nosotros no compartimos, era conseguir en los convenios que se indexara la inflación ya sin edie las cosas, cuando justamente en todo el mundo lo que se recomienda es todo lo contrario. De hecho, porque ahora estamos en una situación de inflación, pero si empezamos a indexar, por decirlo de una forma, los convenios a productividad, competitividad, podemos conseguir que el día que las cosas vayan bien, posiblemente la subida de los salarios, es una paradoja, pero la subida de los salarios fuera mayor, porque efectivamente pues, se pueden medir. O sea, por eso no, o sea, se está refiriendo a la cláusula de garantía salarial sí, que los sindicatos les exigen o les piden y que ustedes... Sí, y de hecho en estos momentos el problema no es cuando te dice el INE, no sé si es el INE, no, es el Ministerio, ¿no? Cuando te dice, no, es que la media que han subido los salarios, no sé, los 3 primeros es el 2%. Eso depende. Hay que mirar si tiene cláusula de garantía salarial o cláusula de regularización o no. Porque si tiene cláusula de regularización, no pongas 2,5, porque en estos momentos ese convenio no va a estar en el 2,5. Bueno, según los cálculos que se han hecho, mirando los gráficos, es que los salarios habrían subido hasta el mes de abril en los convenios colectivos ese 2,4. No, pero por eso te digo, pero que lo que tienes que mirar es si ese convenio tiene la cláusula de regularización, porque ha subido el 2,5, pero al final de año no es la cantidad del 2,5, será lo que haya subido la inflación. ¿Me explico? Es decir, que por eso te digo que no es una cifra... Es una cifra que los precios ahora, ¿no? Digo que ese 2,4... No, pero sí, a ver si es que es así, pero sí el problema que hay es que las compañías, la gran mayoría, no pueden trasladar, vamos a decirlo, esa inflación que también están sufriendo la energía, etcétera, tal, en lo que son sus ventas. O sea, si esto es así, si es que es verdad, o sea, la inflación es algo duro que nos afecta a todos. Es real. Es verdad que no han dado en público una cifra, pero sí que se ha planteado, se ha especulado de que podía ser su propuesta una subida del 8% hasta el 2024 para que lo gestionasen los sectores, como usted decía, y las empresas en función de su situación. No, bueno, a ver, durante los meses que hemos estado hablando, porque la verdad es que se está hablando ya más bien, ha habido distintos planteamientos, y los planteamientos que nosotros hemos hecho han ido en esa línea, pero eran fijos, es decir, eran cantidades fijas y eso sí, si quieres, hablamos de productividad, hablamos de competitividad, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, puede ser factible, insisto, depende de qué compañía, depende de qué sector. Es decir, esto está así y esta es la referencia no le sacaré la cifra. No, pues ¿sabes por qué? Porque es que es el comité ejecutivo, claro. Es que es la junta directiva, es que son los socios de los empresarios los que marcan el tema y yo aquí en este caso soy el representante. Antes citaba a los sindicatos. Este 1 de mayo, Comisiones Obreras advirtió de que podíamos ver movilizaciones y dijo que el conflicto era inevitable por todo esto que estamos hablando de la inflación y los salarios, ¿no? ¿Le preocupa que pueda haber una mayor tensión en la calle? Bueno, a ver, yo creo que era hoy, además que los sindicatos se reunían, ¿no? Creo que era hoy y lógicamente, bueno, pues es legítimo que hagan sus planteamientos y es legítimo, bueno, que hagan sus reivindicaciones. Por tanto,
Hombre, si hablamos de conflicto, ya tengo que decir que ya lo comparto menos. A mí la palabra conflicto me empieza a no gustar. Y bueno, y si lo hay, que sea en paz, que sea con tranquilidad, y lo que se pide y lo que pido es responsabilidad. Pero yo, la verdad es que hoy por hoy, a los sindicatos con los que yo tengo la suerte de sentarme, sinceramente yo hasta hoy les he visto con muchísima responsabilidad y lo han demostrado todo este tiempo, ¿no? Pero, por tanto, pero nos guste o no nos guste, ahora también hay un rito, hay una liturgia, y todos sabemos que es así, y yo creo que, bueno, siempre y cuando sean las cosas trabajando y que se pueda trabajar el que quiera y el que no en libertad, pues que desarrollen, bueno, sí, lo que planteen oportuno. Nos habíamos comprometido a Cuarto a acabar esta entrevista, por lo tanto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Vamos a parar para comer y a las 4 empezamos con la próxima mesa. Muchas gracias. Sobre todo, que es muy importante lo de parar para comer, que también es importante. Vamos a intentarlo. Gracias de verdad y muchísimas gracias a... ¿Sabe qué pasa? Que eso se está retransmitiendo por streaming, por Facebook, no, en la página pero también web. tienen hambre. Y también tienen que comer, no, claro. Pero, muchísimas gracias de usted. verdad al diario.es, porque siempre es un placer atenderos, y sois un auténtico referente en estos momentos de la prensa española. Muchísimas gracias. Bueno.